Personas afirman por ignorancia bíblica que ninguno de los aspectos proféticos ha cesado. Vamos a ver quién es ignorante. Tú sabes lo que es academia, hermano. Academia es, tú lo sabes mejor que yo. Es cuando tú colegias una opinión y buscas a los mejores, a los expertos, para que recojas la información que ha venido a través de la historia. Así respetamos el testimonio de la Biblia, el testimonio de hombres santos, no de mentirosos, que introducen herejías destructivas, negando al Señor que los rescató. Te puedes perder en el infierno por mentiroso. Después de este video, si tú sigues insistiendo en la mentira y el engaño, te vas a quemar en el infierno, hermano, por blasfemo, por deshonesto. Toda persona temerosa de Dios, cuando la confrontan con la verdad irrefutable, colegiada de grandes hombres de Dios, de hombres doctos, santos, que Dios ha venido usando a través de la historia para dejar evidencias a través de la exégesis correcta de la palabra de Dios y del testimonio bíblico. No como este blasfemo, mentiroso, prejuiciado de MacArthur, con toda su escuela de demonios, séquito de hijos del diablo, porque tienen que ser llamados así, tienen que ser llamados por su nombre, para que muchos se abstengan de esta blasfemia, esta mentira, sofisma, falacias, donde tú allí no me hablas ningún versículo. ¿Cuál es el versículo que dice que ya los dones cesaron? Si más bien Pablo dice que procura los dones para edificación de la iglesia. ¿Y la iglesia todavía está aquí? La iglesia todavía está aquí. Pablo habla de anhelar los dones. Hay ignorancia y desorden en los pentecostales, sí, hay que corregirlo. Como Pablo en 1 Corintios escribió para organizar la iglesia que se había desorientado. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, habla claramente, está ya desarrollado, cómo se deben de usar los dones. Te voy a dejar evidencias que aspiro que esto te confronte para evitar que tu alma se vaya al infierno. Si uno dice algo por ignorante, quizás Dios te absuelva. Pero ya después que eres avisado con evidencia por buenos doctores de hermenéutica, de exégesis, ya entonces eres un mentiroso compulsivo, un soberbio, que se va a quemar en un lugar de tormento llamado infierno. De estos que creen que la salvación no se pierde, pero se van a conseguir con el infierno, por mentirosos, por practicar e impulsar herejía, eutanasia, salvo siempre salvo. ¿Podrá haber una herejía más terrible de creer que un suicida va para el reino de los cielos? Te presento Mateo Henry, presbiteriano, uno de los hombres exegetas más respetados por el mundo protestante. Comentario exegético devocional de toda la Biblia por Mateo Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva, doctor de la Iglesia Católica, convertido al protestantismo a través de los bautistas. El gran doctor también Samuel Vila, un discípulo de Spurgeon. Este es el comentario de Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 Corintios, editorial CLIE. Editorial CLIE fue fundada por Samuel Vila, un gran hombre de Dios, fundador de iglesias en España, perseguido por la dictadura nacionalista católica de Francisco Franco, un hombre valiente. Murió anciano, prolífero, de dejarnos esta tremenda joya. En la página 449 habla claramente aquí, el don de que habla Pablo no sería para que los demás pudieran entender mejor al que habla, sino tal que ni el mismo que hablaba se entendía. Esto es un comentario, dice, de Ellen Murray. ¿Te estás dando cuenta que es colegiar, usar a otros doctores? Aquí Francisco La Cueva está usando otros doctores para decir de los dones, en el comentario de los dones, en mayúscula, la consecuencia práctica de todo esto, que todo miembro de iglesia posee algún don y en el cuerpo no hay miembros inútiles.
y es deber de los pastores reconocerlo y animarlo y utilizarlo. Didache, capítulo 13, versículo 1. Todo auténtico profeta que quiera morar asiento entre vosotros es digno de su sustento. La Didache, un documento reconocido por la Iglesia Reformada, Católica, Bautista, Samuel Vila, lo reconoce en su libro de historia de la Iglesia. La Didache habla de evaluar los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles, del año 70 al año 100 aproximadamente. Esto es evidencia patrística. Evidencia patrística también dice así en la Didache. Sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino todo el que tiene las costumbres del Señor. Por sus costumbres del Señor, por sus costumbres será reconocido el profeta, el falso y el bueno. Didache 11:6. De esto que voy a hablar, lo voy a poner abajo, un link para que usted vaya y vea que después del año 100 se manifestaron los dones para dejar bien parado a estos señores como mentirosos, blasfemos que introducen herejías de incredulidad. ¿Sabes qué va a pasar con el incrédulo que niega las evidencias? Y todo aquel incrédulo y cobarde, Apocalipsis 21:8, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ignacio de Antioquía. Por esto, dijo Ignacio, por esto hasta hechos de carne y de espíritu, para que puedas desempeñar bien las cosas que aparecen ante tus ojos. En cuanto a las cosas invisibles, ruega que te sean reveladas, para que no carezca de nada, sino que puedas abundar en todo don espiritual. ¿Estás escuchando? Para que aparezcan ante tus ojos las cosas ocultas. Ignacio de Antioquía, del año 40 posiblemente al año 117. Pastor Hermas, año 140. Así pondrás a prueba al profeta o al falso profeta. Por medio de su vida, pon a prueba al hombre que tiene el espíritu divino. Ireneo de León. También nosotros hemos oído a muchos hermanos de la iglesia que tienen el don de profecía y que hablan en lenguas, ¿escuchaste? Por el Espíritu, haciendo público lo que está escondido en los hombres y manifestando los misterios de Dios, a quien el apóstol llama espirituales, porque participan del Espíritu Santo. Ireneo de León. Tertuliano, defensor de la Trinidad. Que Marción exhiba, pues, como dones de su Dios algunos profetas, que no hayan hablado por sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, que hayan predicho cosas que van a ocurrir y que hayan puesto de manifiesto los secretos del corazón. Tertuliano. Justino Martí dice acá: entre nosotros aún hasta el presente se dan los carismas proféticos. Justino Martí otra vez: ahora es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu de Dios. Orígenes. Y es así que sin obrar milagros y potentos no hubiera movido a sus oyentes a abandonar por nuevas doctrinas y dogmas y nuevos. Su religión, no hubiesen abandonado su religión y abrazar las enseñanzas de estos predicadores. Todavía se conserva entre nosotros los cristianos huellas de aquel Espíritu Santo que fue visto en la figura de paloma. Ellos expulsan demonios, realizan muchas curaciones según la voluntad del Logos. Tenemos el testimonio de Cipriano, Novaciano y Agustín de Hipona. Dice Agustín Hipona: debemos creer que tal fue aquel famoso monje Juan, a quien el emperador Teodosio el Grande consultó sobre la guerra civil, porque tenía realmente el don de profecía. No se puede poner en duda que cada uno pueda distribuirse la totalidad de los dones. Agustín de Hipona. Deja las mentiras abajo. Te voy a colocar el link para que dejes de repetir mentiras del endemoniado, blasfemo, hereje,
de McCarthy y ustedes que lo siguen, que se van a ir al infierno también.